A las 9:17 de la mañana del 22 de enero de 1943, el subteniente John George estaba agazapado dentro de las ruinas húmedas de un búnker japonés al oeste de Point Cruz, observando a través de la mira de un rifle que todos habían ridiculizado durante semanas, un enorme árbol de higuera bengalí a 240 yardas de distancia. Tenía 27 años, era campeón estatal de Illinois, y no tenía ni una sola baja confirmada. Mientras tanto, los japoneses tenían 11 francotiradores operando en los bosques de Point Cruz, y en apenas 72 horas, esos hombres ocultos entre las copas habían matado a 14 soldados estadounidenses del 132º Regimiento de Infantería. Para su comandante, el rifle de George era un juguete. Para los demás oficiales del batallón, era simplemente su rifle por correo, su capricho de catálogo. Cuando George había desempacado el Winchester Model 70 con su mira Lyman Alaskan y su montura Griffin & Howe en Camp Forest, Tennessee, el armero se había burlado preguntando si pensaba cazar venados o alemanes. George explicó que era para los japoneses, pero el arma no llegó a tiempo. Lo enviaron al Pacífico antes de que el paquete apareciera. Durante la travesía hacia Guadalcanal, vio a otros soldados limpiar sus Garand, mientras el Winchester que él había pagado, con 2 años de sueldo de la Guardia Nacional, seguía guardado quién sabe dónde en un almacén. De Illinois, lo único que pudo hacer fue solicitar que se lo enviaran por correo militar. 6 semanas más tarde, a finales de diciembre de 1942, un sargento de suministros le entregó a George una caja marcada como frágil. Dentro estaba su rifle. Pesaba alrededor de 9 libras, y la mira añadía 12 onzas. El Garand que llevaban los demás hombres pesaba prácticamente lo mismo, pero era semiautomático, y tenía 8 disparos. El Winchester era de cerrojo, solo 5 tiros, y claramente no estaba diseñado para el combate cuerpo a cuerpo en selva densa. El capitán Morris le ordenó dejar ese rifle deportivo en la tienda y cargar un arma real. George lo ignoró. Los Marines habían entregado Guadalcanal al ejército. A finales de diciembre, ellos habían luchado desde agosto. Habían tomado Henderson Field. Lo habían defendido, pero no habían logrado despejar Mount Austin y tampoco habían expulsado a los japoneses de los bosques costeros al oeste del río Matanikau. El monte Austin, de más de 1500 pies, había sido un infierno. 47 búnkeres, cientos de defensores. La unidad de George había atacado el 17 de diciembre. Lucharon durante 16 días. Hubo 34 muertos y 279 heridos antes de asegurar la ladera oeste, el 2 de enero. Y durante todo ese tiempo, George no había disparado, ni una sola vez, su Winchester. Pero Point Cruz no era un campo fortificado, no había búnkeres, ni líneas defensivas claras, solo árboles gigantes, raíces gigantescas, y japoneses que se movían entre las ramas como sombras. El 19 de enero, un francotirador mató al cabo Davis cuando llenaba cantimploras. El 20, otro mató a 2 hombres en una patrulla. El 21, murieron 3 más. Uno recibió un tiro en el cuello, desde un árbol contra el que habían pasado 2 veces sin verlo. Esa noche, el comandante del batallón llamó a George. Le dijo la verdad sin rodeos. Los francotiradores japoneses están matando a mis hombres más rápido que la malaria. Quería saber si ese rifle por correo realmente servía para algo. George explicó sus credenciales. Campeón estatal de Illinois a 1000 yardas en 1939. Agrupaciones de 6 pulgadas a 600 yardas con miras abiertas. Agrupaciones de 4 pulgadas a 300 yardas con la Lyman Alaskan. El comandante le dio un ultimátum. Tenía hasta el amanecer para demostrarlo. Si quieres ver cómo un simple rifle civil desmontó a francotiradores japoneses entrenados para la guerra en la jungla, dale like a este video, y si no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque así podemos contarte más historias olvidadas como esta. George pasó la noche revisando su Winchester, quitó el Cosmoline, limpió el cerrojo, ajustó la mira, comprobó la montura, cargó 5 rondas de .30-06 que había traído desde Tennessee a las primeras luces, se deslizó dentro del búnker japonés capturado 3 días antes. Desde allí tenía un ángulo perfecto, hacia los árboles donde se ocultaban los tiradores, enemigos, los banyan, monstruos de raíces colgantes que podían alcanzar los 90 pies, y a las 9:17 vio algo, una rama moviéndose sin viento, el detalle que cambiaría toda la historia.
A las 9:17 de la mañana del 22 de enero de 1943, el subteniente John George estaba agazapado dentro de las ruinas húmedas de un búnker japonés al oeste de Point Cruz, observando a través de la mira de un rifle que todos habían ridiculizado durante semanas, un enorme árbol de higuera bengalí a 240 yardas de distancia. Tenía 27 años, era campeón estatal de Illinois y no tenía ni una sola baja confirmada. George no parpadeó. La rama se movió otra vez. A 87 pies de altura, en la unión de tres grandes brazos del banyan, distinguió la silueta compacta de un hombre, oscuro, inmóvil, orientado hacia el este, vigilando el sendero por donde el batallón de George había movido suministros días antes. El subteniente ajustó 2 clics la mira hacia la derecha, respiración lenta. El gatillo del Winchester era tan suave que bastaba un pensamiento para soltar el disparo. Apretó. El estruendo del punto 30-06 retumbó en la selva. A 240 yardas, la figura se sacudió, como si hubiera recibido un martillazo invisible. El cuerpo cayó, golpeando ramas en su descenso, antes de estrellarse contra el suelo. George accionó el cerrojo, vaina fuera. Nuevo cartucho dentro. Sabía que los francotiradores japoneses nunca trabajaban solos. Donde había un tirador, había un observador. Ese segundo hombre estaría cerca, escondido en el mismo árbol, o en otro, listo para disparar al menor destello del Winchester. George recorrió lentamente cada tronco, cada sombra. La magnificación de 2.5x1 no era mucha, pero le permitía detectar pequeños movimientos que el ojo desnudo jamás captaría. A las 9:43 lo encontró. Otro banyan, a unos 60 yardas al norte. El hombre descendía por el tronco, apresurado. Había oído el disparo. George adelantó ligeramente el tiro, respiró, disparó. El enemigo cayó hacia atrás, su rifle rebotando entre las ramas. 2 disparos, 2 muertos. Y el silencio volvió a tragarse la selva. Durante horas, George escaneó los árboles. A las 11:21, un disparo japonés impactó a 6 pulgadas de su cabeza, levantando tierra y arena que le golpearon la cara. Rodó a la izquierda, pegándose al muro de tierra del búnker. Ese tirador era distinto, paciente, calculador. George esperó 3 minutos antes de asomar de nuevo. Escaneó el sector de donde había venido el impacto. Nada. Pasaron 10 minutos. 15. A las 11:38 lo vio. Un tercer francotirador, 73 pies arriba en un denso conjunto de ramas. Había cambiado de posición después del disparo, pero no de árbol. Un error fatal. El Winchester ladró una vez más. Otro cuerpo cayó sin un solo grito. Para el mediodía, George había matado 5 francotiradores japoneses. Y la noticia empezó a correr entre la infantería, como fuego seco. El rifle por correo está matando snipers. Los mismos que lo habían ridiculizado querían acercarse a mirar. George se negó. Un observador extra era un blanco extra. Pero los japoneses aprendían rápido. Después del 5.º muerto dejaron de moverse durante el día, y a las 9:57 lanzaron morteros. El primer impacto cayó lejos, el segundo más cerca, el tercero sería sobre el búnker. George corrió, atravesó la espesura, saltó raíces y se lanzó a un cráter 6 segundos antes de que el búnker fuera pulverizado. Su nuevo puesto de tiro, un árbol caído, 120 yardas al norte. Desde allí siguió cazando. A las 14:23 abatió al séptimo. A las 15:41 al octavo. Este estaba a 94 pies, casi invisible, hasta que el sol lo delató al cambiar el ángulo. A las 17 horas, un mensajero lo retiró del frente. El capitán Morris quería saber cuántos llevaba. George respondió con absoluta calma. 8 confirmados. Y solo había usado 12 disparos en todo el día. La noche cayó sobre Guadalcanal entre insectos, humedad y el sonido distante de un cañón naval. George pasó horas limpiando el Winchester, repasando mentalmente la lógica de sus adversarios. Él sabía que quedaban 3 francotiradores, los más astutos, los más experimentados, y los únicos que ya conocían su arma, su ritmo y su ubicación aproximada. Durmió poco. A las 3 de la mañana se rindió a la vigilia. A las 4:15 comenzó a llover. A las 5:30 el aguacero era tan fuerte que el amanecer quedó retrasado. Eso le dio ventaja. Le permitió moverse antes que los japoneses lo esperaran. Esta vez no usaría el búnker, ni el árbol caído.
ni ninguna posición que un enemigo inteligente pudiera adivinar. Eligió un nido de rocas que los marines habían usado semanas antes, casi invisible desde abajo, con excelente visibilidad arriba. Se acomodó entre las piedras húmedas, respiró hondo y volvió a levantar la mira. A las 7:43 la lluvia se volvió llovizna. A las 8:17 encontró al número 9. El noveno francotirador estaba en una palmera, a 190 yardas, bajo, apenas a 40 pies, del suelo. Una elección extraña. Los japoneses preferían la altura, sombra, viento más estable, mejores líneas de tiro, pero este se había escondido bajo las frondas, casi imposible de ver desde el nivel del suelo. Casi. George no estaba al nivel del suelo. Las rocas lo elevaban justo lo suficiente para verle los hombros entre el follaje. Apuntó. Inhaló. Soltó. Y justo entonces algo lo detuvo. Demasiado fácil. Después de 8 bajas, ningún francotirador competente escogería un escondite tan obvio para un tirador que ya había demostrado ver detalles invisibles a simple vista. Era cebo. Lo supo al instante. Bajó el rifle. Cerró los ojos 2 segundos. Volvió a mirar. Si ese hombre era el señuelo, el verdadero francotirador estaría colocado en un árbol, con vista directa a su antigua posición, el tronco caído que había usado el día anterior. Sería alguien paciente, preparado, esperando el más mínimo destello. George rastreó cada árbol, cada ángulo, cada rama. 11 minutos de escaneo meticuloso. A las 8:28 lo encontró. Un banyan enorme, 91 pies arriba. Ramas gruesas, enredaderas, sombra perfecta. Un escondite casi quirúrgico. Desde allí, el francotirador japonés tenía línea de visión exacta, hacia el tronco caído. Era un profesional, un depredador esperando a otro depredador. George tenía 2 problemas. Si disparaba primero al francotirador real, usar el cerrojo le daría tiempo de moverse. Si dejaba al señuelo, el verdadero ajustaría su posición y lo buscaría. La solución era tan peligrosa como ingeniosa. Usaría el señuelo para exponer al verdadero. Elevó el Winchester, apuntó al hombre en la palmera y disparó. El cuerpo cayó entre las frondas. Y justo como esperaba, en el banyan, hubo un pequeño movimiento, un giro de cabeza, una reacción al sonido. George pivotó, alineó la mira con esa fracción de sombra que se movía y disparó antes de que el japonés pudiera girar por completo. El francotirador cayó. Su rifle golpeó ramas mientras descendía. 2 tiros, 2 muertos, 9 confirmados, pero al disparar desde esa nueva posición, se había revelado. Apenas 5 segundos después, una ráfaga de ametralladora barrió las rocas donde había estado. George se lanzó a la izquierda. Fango, piedras, hojas húmedas. Los proyectiles levantaron nubes de polvo, atravesando el espacio que su cabeza había ocupado instantes antes. Esperó. Contó. 30 segundos. Silencio. Se deslizó hacia un drenaje natural, 40 yardas al este. Un surco lleno de barro y agua estancada. Se metió dentro, dejando solo los ojos, por encima del borde. Había sobrevivido por instinto, pero quedaban 2 francotiradores, los más peligrosos, los que habían visto caer a todos los demás. George sabía que ya no era él quien cazaba. Era un duelo, un juego de paciencia, precisión y miedo. A las 9:47 vio algo que le heló la sangre. El 11º francotirador no estaba en un árbol, estaba avanzando por el suelo, un movimiento bajo, reptante, paralelo al borde del bosque. A solo 60 yardas de distancia, estaba rastreando su trayectoria, tal como George había hecho con los otros 10. El estadounidense permaneció inmóvil, apenas respirando. La posición del drenaje le impedía disparar sin exponerse. El borde del barro bloqueaba su ángulo. El japonés avanzó con una paciencia sobrehumana. 35 yardas. 30. 25. Se detuvo en las rocas. Examinó el área. Buscaba movimiento, un destello, un error. George lo tenía perfectamente encuadrado en la mira, pero algo no cuadraba. Demasiado expuesto, demasiado imprudente para alguien tan experimentado. Otro cebo. George amplió la búsqueda. Ramas, sombras, troncos caídos. A las 10:06 vio al verdadero.
Detrás de un tronco caído, a 70 yardas, inmóvil, rifle apuntado al drenaje donde se suponía que George debía estar. 2 enemigos, coordinados. Y George solo tenía 5 balas en el cargador. No podría abatir a ambos antes de que uno respondiera. Pensó rápido. Se hundió más en el agua. Solo los ojos visibles. El Winchester apuntando hacia el cielo para evitar que entrara agua. Esperó. A las 10:13, el francotirador señuelo se levantó, hizo una señal, y ambos empezaron a avanzar. Pasaron directamente frente al drenaje, a menos de 20 yardas, sin verlo. Cuando estuvieron de espaldas, George se elevó lentamente desde el barro, como un espectro. Alineó la mira. Disparó. El primero cayó. Accionó el cerrojo. Disparó al segundo. Cayó también. 11 francotiradores. 3 días. 0 errores. Pero entonces escuchó voces. Las voces venían del bosque. Varias. Al menos 6 hombres. Ramas crujiendo. Equipo chocando. Pasos rápidos. George se congeló. Sabía exactamente lo que significaba. Los francotiradores no operaban solos. Nunca. Siempre había un equipo de recuperación o una patrulla de apoyo cerca. Y ahora esos hombres se dirigían a los 2 cuerpos que George acababa de dejar en el suelo. Se hundió de nuevo en el agua turbia del cráter. El líquido frío le cubrió el pecho, las clavículas, el cuello. Se sumergió hasta dejar solo los ojos fuera, respirando lentamente por la nariz. La lluvia de la noche anterior había llenado el agujero hasta la mitad. Era un escondite perfecto, pero también una trampa mortal si lo descubrían. Las voces se acercaron. 42 yardas. George podía escucharlas con claridad. Tonos tensos, órdenes rápidas, pasos acelerados. Los japoneses llegaron al primer cuerpo, el que George había abatido de espaldas. Conversaron brevemente, luego se movieron al segundo cuerpo, el que estaba junto al tronco caído. Había confusión en sus voces, hablaban rápido, buscando explicaciones, y entonces ocurrió lo peor. Uno de ellos encontró las huellas, las pisadas que George había dejado en el barro cuando huyó de la ametralladora y se metió en el cráter. No había tenido tiempo de ocultarlas, eran claras, profundas, frescas. A las 10:28, las voces comenzaron a moverse de nuevo, esta vez no hacia el bosque, sino hacia él. George apretó el rifle contra su pecho. 5 rondas en el cargador, 6 hombres como mínimo, malas probabilidades, pésimas. Las voces se acercaron más, 30 yardas, 25, 20, 15. A las 10:31, un casco apareció sobre el borde del cráter. Un soldado japonés miró hacia abajo y lo vio. Sus ojos se encontraron durante una fracción de segundo. George disparó desde el agua. El soldado cayó hacia atrás, rodando cuesta abajo, gritando algo incomprensible. Antes de que su cuerpo tocara tierra, George accionó el cerrojo, levantándose apenas, lo suficiente para ver a los 2 siguientes, que corrían hacia el borde. Disparó al primero. Cayó. Trabajó el cerrojo. Disparó al segundo. Cayó también. Ahora quedaban 3 balas, y voces gritando desde todas direcciones. El bosque explotó en fuego automático. Ráfagas atravesaron el cráter, levantando barro, troncos, agua. George sintió impactos en la tierra, a centímetros de su brazo. Se deslizó fuera del cráter por el lado norte. Gateó 10 yardas y se lanzó detrás de un árbol caído. El corazón le golpeaba contra el pecho. La respiración era rápida. El agua goteaba de su uniforme en pequeños ríos. Más voces, más pasos. El enemigo se acercaba desde 2 direcciones, por el sur y por el este. Estaban cerrando un semicírculo alrededor de su posición. George sabía lo que eso significaba. Si se quedaba, moriría allí mismo. Pero también sabía que si huía sin pensar, lo cazarían en campo abierto. Se obligó a calmarse, a escuchar. Ráfagas aleatorias, gritos en japonés, órdenes apresuradas, movimiento desordenado. Eso era bueno. El caos jugaba a su favor. A 50 yardas, vio movimiento entre los árboles. 2 soldados avanzando en fila, buscando ángulos. George respiró, apoyó el rifle en el tronco, apuntó al primero, disparó. El hombre cayó. El segundo se lanzó al suelo inmediatamente. George tenía 2 disparos. 2. Y ellos tenían rifles semiautomáticos. 8 tiros en cada cargador. Más velocidad, más fuego. Otro grupo apareció desde la izquierda, flanqueando. Él estaba a punto de quedar atrapado entre 3 direcciones. Tenía 2 opciones, esperar a morir en un intercambio desigual o romper contacto y correr hacia el perímetro estadounidense. Eligió vivir.
Abandonó la cobertura del tronco y corrió hacia el norte. Las ramas le golpeaban la cara, las raíces le agarraban las botas, las balas pasaban zumbando como insectos furiosos. Corrió 90 segundos que se sintieron como 90 minutos. Finalmente se lanzó a otro cráter, esta vez seco, y se escondió dentro, respirando con dificultad, el barro pegándose al sudor de su cuello. Silencio. Las voces se habían quedado atrás. Los japoneses no lo perseguían. Estaban ocupados recogiendo a sus muertos y reagrupándose. George miró el rifle. Barro en la culata. Agua goteando del cañón. Solo 2 rondas, en el cargador. A las 10:47 comenzó a moverse de nuevo, más lento esta vez. Agachado. Deslizándose entre los árboles, tomando rutas cubiertas, deteniéndose a escuchar cada pocos pasos. El sonido de su respiración era lo único que oía. A las 11:13, un centinela de los marines lo vio salir de la maleza. Lo retó. George respondió la contraseña. Estaba de vuelta. Había sobrevivido al duelo más peligroso de Guadalcanal. George fue llevado inmediatamente al cuartel del batallón. El capitán Morris lo esperaba afuera, nervioso, con la expresión del hombre que no sabe si verá regresar al único tirador capaz de detener la masacre en los cocoteros de Point Cruz. George entregó su informe. 11 francotiradores japoneses eliminados en 4 días, 12 disparos contra francotiradores, 11 impactos, y luego el combate con la patrulla de infantería, 5 tiros más, 3 enemigos abatidos. Morris le preguntó cuánta munición le quedaba. George levantó el Winchester. 2 rondas. El capitán quiso saber si el rifle seguía operativo. George respondió que sí, pero que necesitaba limpieza inmediata. Barro en la acción. Agua dentro del cañón. Golpes en la culata. Morris negó con la cabeza incrédulo. El rifle de pedido por correo. El arma que medio batallón se había burlado durante semanas. Había acabado con una amenaza que los marines no habían logrado resolver en 2 semanas enteras. Esa noche, en su tienda, George desarmó el Winchester. Quitó el lodo seco del cerrojo. Limpió los restos de agua salada del tubo. Pasó parches uno tras otro, hasta que salieron completamente limpios. Volvió a montar la mira Lyman Alaskan. 5 rondas nuevas, cuidadosamente alineadas. Mientras terminaba, un mensajero llegó con órdenes. El comandante de la división quería verlo al día siguiente. George temió lo peor. Un informe negativo. Operaciones no autorizadas. Gasto de munición innecesario. Haberse movido solo sin apoyo. Nada de eso ocurrió. Lo recibieron el capitán Morris, otro oficial, y el coronel Ferry, comandante del regimiento. Ferry le hizo una sola pregunta. ¿Puedes entrenar a otros hombres para hacer lo que tú hiciste? George explicó que sí, pero que necesitaría tiempo, rifles con óptica, tiradores que ya fueran expertos con fusil. Ferry asintió. Tenía 14 Springfield con miras Unertel, dejados atrás por los Marines, y 40 hombres calificados como expertos tiradores antes del despliegue. Le dio la misión: crear una sección de francotiradores, entrenarlos, desarrollar tácticas, eliminar cualquier otro francotirador japonés que quedara en el área. George aceptó, pero con una condición. Quería quedarse con su Winchester Model 70. Ferry aprobó. El entrenamiento comenzó el 27 de enero. Un campo improvisado a 2 millas de Henderson Field. Clima húmedo. Mosquitos. Barro hasta los tobillos. George les enseñó desde cero. Control de respiración. Romper el disparo sin mover el arma. Leer viento entre ramas. Crear posiciones estables con troncos, rocas, cantimploras, lo que fuera. 3 días bastaron para que 32 de los 40 hombres pudieran impactar siluetas a 300 yardas en condiciones de campo. George los dividió en 16 equipos de 2. Tirador más observador. El observador llevaba binoculares y un Garand. Su trabajo, vigilar y dar seguridad. Después de cada ataque podían intercambiar roles. Se necesitaban ambos igual de buenos. El 1 de febrero, George llevó 4 equipos al campo. Misión: limpiar grupos japoneses rezagados al oeste del río Matanikau. A las 7:20, un japonés apareció en un sendero. Hayes, su observador, confirmó. George disparó. El hombre cayó. 7 horas después, su equipo llevaba 7 muertos enemigos, 6 impactos limpios y un fallo por viento. Los otros 3 equipos reportaron resultados similares. Ese día, 23 enemigos abatidos, 0 bajas estadounidenses. La sección continuó operando por más de una semana. Para el 9 de febrero, la unidad de George tenía 74 eliminaciones confirmadas. Solo contaban cuerpos visualizados.
Probablemente fueron más. Mientras tanto, los japoneses aceleraban su evacuación de Guadalcanal. Destructores recogían tropas cada noche. Las fuerzas estadounidenses avanzaban para cerrar el cerco. El 7 de febrero, cerca del río Tanamboga, George fue alcanzado por un disparo. Una bala le atravesó el hombro izquierdo. No afectó huesos, solo músculo. Herida seria, pero no fatal. Hayes lo arrastró hasta cobertura. Un médico lo estabilizó. Evacuación inmediata al hospital de campaña. Los médicos ordenaron descanso absoluto. Nada de combate por al menos 3 semanas. Mientras George se recuperaba, la evacuación japonesa terminó. Guadalcanal estaba finalmente asegurado. La sección de francotiradores fue reconocida por el cuartel general de la división. El coronel Ferry recomendó a George para la estrella de bronce. Pero la guerra de George no había terminado. Órdenes nuevas llegaron mientras estaba aún vendado. El ejército necesitaba oficiales con experiencia en selva para algo en Birmania. Una misión clasificada, patrullas largas, operaciones tras líneas enemigas. George se ofreció de inmediato. En marzo, un transporte lo llevó hacia el oeste cruzando el Pacífico. El Winchester viajaba en una caja impermeable. Llegó a India el 3 de abril. Allí supo el nombre de la unidad que formaría, Merrill's Marauders. Entrenaron durante semanas. Penetración profunda, navegación en jungla, supervivencia con recursos mínimos. George modificó su rifle, quitó la mira Lyman y puso una Weaver más liviana. Cambió la culata por una sintética, reduciendo peso donde pudiera. Los Marauders entraron a Birmania en febrero de 1944. Marcha brutal. 83 millas la primera semana. 700 millas en 3 meses. Más bajas por malaria que por balas. George disparó su Winchester solo 3 veces. 412 yardas. Un oficial japonés. 380 yardas. Una ametralladora. 290 yardas. Un francotirador. 3 disparos. 3 muertes. Mitkina cayó el 17 de mayo. Victoria, pero la unidad estaba destrozada. Demasiadas enfermedades, demasiado desgaste. En junio, George fue evacuado a Estados Unidos, promovido a capitán, asignado a Fort Benning como instructor. Su Winchester Model 70 lo acompañó siempre, pero nunca volvió a dispararlo en combate. Terminó la guerra. Estudió en Princeton, luego en Oxford. Trabajó en África y en el Departamento de Estado. Nunca habló públicamente sobre Guadalcanal, ni sobre los 11 francotiradores, ni sobre el rifle. En 1947 publicó Shots Fired in Anger. Crudo. Técnico, sin glorificación, solo verdad. Murió el 3 de enero de 2009, a los 90 años. El Winchester Model 70 fue donado al National Firearms Museum, donde está hoy. Miles pasan frente a él, sin detenerse. No saben que están mirando el rifle que cambió, la guerra moderna. El arma que demostró que un tirador civil podía superar a profesionales entrenados. El arma que limpió los bosques de Point Cruz, cuando ningún otro podía. Si esta historia te tocó, deja tu like, suscríbete y comenta desde dónde nos ves. Gracias por mantener viva la memoria de hombres como John George.